doctor Marino Vinicio Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, un hombre que en la vida pública y sobre todo en la política ha tenido mucho que ver y ha participado de primera mano en muchos de los procesos. En los grandes acontecimientos políticos de las últimas décadas. Sí, ahí ha estado el doctor Marino Vinicio Castillo, y un hombre que por toda la experiencia acumulada viene haciendo una serie de advertencias que lamentablemente todas y cada una se han venido dando, y además nosotros le admiramos mucho por el apego y el amor que él no solo profesa, sino que practica a su patria, a su nación, su República Dominicana, en la que nació, en la que ha vivido toda su vida, y ese amor y ese apego lo ha traspasado también a su otra generación, a todos sus hijos y ahora a sus nietos. Don Vincho, un honor tenerlo en el día de hoy. Bienvenido, como siempre, a este programa. Buen día, doctor. Buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Muy contento de encontrarme en el programa. Me tenían un poco olvidado. Y sin embargo, usted viene en un momento, en un buen momento, viene al programa. Sí. Porque su voz hace tiempo que se sentía que era necesaria. Yo la trato de expresar en los domingos en la respuesta, pero admiro y respeto mucho los programas. Ustedes tienen un programa magnífico. Le decía antes de entrar que cuando estaba en el estudio estaba tan denso el programa que yo pensé devolverme. Está muy fuerte. Empezando el día, pero don Vincho. Muy bueno, muy bueno. Don Vincho, le hemos invitado porque hay muchas nebulosas en el ambiente de la República Dominicana de toda índole. No solamente ha sido María o Irma los que han pasado por aquí, sino una serie de tormentas a nivel político que están afectando a la sociedad dominicana. Le están ya lastimando a la República Dominicana, a los individuos, de manera individual, a la sociedad, lo más profundo de cada uno. El tema, por ejemplo, de la ley de partidos ha acaparado la atención de toda la sociedad dominicana porque también los partidos políticos, que son los actores principales, pues en ellos se concentran y ellos concentran la serie de temas más importantes o que se hacen relevantes para el país. Y me gustaría conocer la opinión del doctor Marino Vinicio Castillo en ese sentido, ya que el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno, es quien tiene allí un tranque importante con el conocimiento de ese proyecto de ley de partidos, concentrándose quizás en un punto que no era el fundamental, pero ellos lo han hecho el más importante, que son las primarias abiertas o cerradas. ¿Qué opina, doctor? Yo expresé mi opinión ya en cuanto a que me apenaba enormemente que en el Partido de la Liberación Dominicana a estas alturas se pueda producir una situación tan repugnante. En el fondo se oculta o se pretende ocultar, haciendo una especie de crisis institucional de alto nivel sobre políticas públicas, que en el fondo todo se reduce a disputas internas, actitudes facciosas, a divisiones odiosas, inconducentes, que ellos no han cuidado, no han restañado sus heridas y han dejado al país propiamente descabezado en los momentos quizás más cruciales, cuanto más unidad en los mandos políticos necesitaba. En el fondo es un espectáculo lo que están haciendo. Yo dije que la parte peor no la tocan, porque ellos no pueden llegar hasta ahí, porque el gobierno tiene un injerto de poder extranjero, de geopolítica, tiene un proyecto que es el de destruir al Estado Nacional, y han avanzado bastante, en favor de crear el esperpento de un Estado binacional.
que yo le llamo un extenso Puerto Libre en la isla toda. La idea es que ellos no tratan el problema de que con una nacionalidad tan perforada, tan dañada, tan maleada como la que nosotros estamos padeciendo, después de las experiencias penosísimas aquellas de los 2.000 millones de pesos que gastamos en la regularización, que no fue tal. Recuerden ustedes aquella compra de 100 autobuses que se iban a usar con aire acondicionado para las repatriaciones. Recuerden ustedes los discursos del presidente en asamblea, no habrá prórroga. Todo eso resultó barrido por el injerto poderoso que es una especie de gobierno virtual en el seno del gobierno mismo. Con una nacionalidad así, abrir el proceso de selección, de poder votar, de acceder a la voluntad popular, es una obra incalificable, criminosa, que obedece casi a patrones de alta traición. En Francia, en la modificación de su código penal, que es brillantísimo, el moderno, el que comenzó Mitterrand y terminó 16 años después, desarrollaron lo que ellos llaman los crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. Y es una joya. La nacionalidad, la voluntad popular, de donde dimanan los poderes, son intereses fundamentales de la nación. Claro. Si usted abre la posibilidad de que el partido político propiamente desaparezca, porque le va a venir una nacionalidad falsificada, en precario, mucho dolo, muchos conflictos, ¿qué es lo que usted está haciendo? Dándole acceso a la decisión de poderes públicos en todos los niveles, alcaldes, senadores, diputados, presidente, vicepresidente, al extranjero, que es la tesis del ex embajador Parizón, que decía, hasta que nosotros no logremos incorporarnos al proceso político, no vamos a tener soluciones. Entonces, la idea es que es penoso, y cuando no vergonzoso, que sea el partido de Juan Bosch el que haya propiciado y el que esté a esta hora tratando esas cosas, silenciando esa otra. Ahora yo le voy a pedir de favor que ustedes me dejen hacer esta reflexión, que es un tanto familiar, profesional. Cuando mi hijo Juárez se graduó de abogado, yo sabía de ellos porque yo fui profesor en un de ellos y sabía que eran estudiantes aprovechados. Sí. Pero naturalmente cuando ya iba a comenzar a ejercer, yo tenía la expectativa de cómo va a salir, cómo va a pelear el gallo, ¿no? El pollo. Entonces, en una oportunidad, se necesitó redactar un recurso de casación de la oficina. Me tocaba a mí, que era el abogado fundamental. Sí. Pero el muchacho, yo le digo, encárguese. Hazlo tú. Yo quería ver, era una prueba. Sí. Cuando la vi, digo, está bien, te graduaste ahora. Y efectivamente, el abogado que ha sido, que es un abogado importante. Brillante. Estaba bien evaluado. ¿Cuál es la alegría de hoy? Que me ha ocurrido con nietos. Ya esa es una escalada de la satisfacción. La otra generación. Yo que digo, no me voy a involucrar en la consulta, si es inconstitucional, si el Tribunal Constitucional tiene facultad para revisar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que había declarado inconstitucional la ley de José Tomás. Así mismo es. Entonces, le digo a mi nieto, Manuel María. Ah, Manuel, brillante también, Manuel. Le digo, Manuel, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y me la da. Y la verdad que estoy
satisfecho hasta leyéndola. Recuerden que mi preocupación no es esto, mi preocupación es la votación postiza, falsa, el caballo de Troya del extranjero formando parte de los poderes públicos, que es la parte grave. Fundamental, sí. Y él prepara esta consulta. Yo le traje esta copia a ustedes Sí. para dejársela. Claro, claro. Porque Gracias, la necesitan. Y les voy a recomendar solamente esta parte. Él dice, un enfoque magnífico, que en realidad el Tribunal Constitucional tiene facultad para apoderarse, cuando le apoderen, para declararse competente. Porque el Tribunal Constitucional podría enriquecer la decisión de la Corte Suprema y no necesariamente declararse impotente ante ella. Yo le dije, mira, recuérdate que fue un proceso de un recurso de acción directa, de inconstitucionalidad, es un recurso público, es una ley que se ha pedido, no es un litigio entre partes. Sí. Entonces le dije, sí, pero hay un argumento que es el fundamental. Permítame leer solamente la parte que él... Sí, por Entendemos que las razones fundamentales de la inconstitucionalidad de una eventual ley que ordene primarias abiertas se encuentran en el principio de democracia, el derecho a libertad de asociación y en el mandato expreso del artículo 216 de la actual Constitución. Es ahí donde está, en ese último especialmente. Veamos. Fue el principio democrático lo que se encontró en la base de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 16 de marzo del 2005 sobre la acción directa de inconstitucionalidad de la Ley 286, que establecía el sistema de elecciones primarias abiertas mediante voto universal, directo y secreto, cuando estableció que, él cita un considerando de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, considerando que si bien es cierto que algunos estados han incluido en su ordenamiento jurídico el sistema electoral de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto, con participación de todos los electores para la selección de las candidaturas de los partidos y agrupaciones políticas, convocadas y controladas por las autoridades estatales, como el que favorece la Ley 286, no es menos cierto, no es menos valedero, que el dicho sistema ha venido siendo sustituido por su escaso uso, por el sistema tradicional que permite escoger al elector los candidatos del partido al que pertenece, mediante el voto afirmativo de la mayoría, emitido en convenciones separadas, celebradas por cada partido, y además, dice la Suprema Corte de Justicia, por estimarse que el primer sistema de las abiertas, el primero facilitaba combinaciones antidemocráticas en perjuicio de los más idóneos candidatos, que este último sistema es el que auspicia nuestra Constitución. Es decir, la Suprema veía, si vienen de fuera con posibilidad de votar los candidatos, un partido puede mandar a objetar, a derrotar a un candidato de otro partido desde fuera. Sí. Como dice Miguel que lo hicieron. Exacto. Y es una práctica. Ya la Suprema Corte lo recogía. Pero el artículo 216, él dice, este principio se encontraba en la anterior Constitución y sobre el cual descansa el sistema político dominicano. Se encuentra establecido como cláusula pétrea desde hace mucho tiempo y permanece en la actual Constitución cuando establece en su artículo 4
el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. La disposición clara de la actual Constitución sobre los partidos políticos que establecen el mandato de democracia interna es uno de los pilares con los que choca las primarias abiertas. Veamos, artículo 216 de los partidos políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley. Esa versión de la democracia interna es el padrón. Sí. Es la interna, quiere decir, en la organización. Cuando Por el tema de la libre asociación. Cuando la Constitución usa el carácter abierto es para las asambleas generales, electorales, Sí. que ya es otra cosa. A votar por el presidente, bueno, se vota por el presidente, pero en el partido se eligen los candidatos, conforme a sus normas. Sí. Pero bien. Pero es brillante, Manuel. Pues, Es brillante con un análisis. él naturalmente ha hecho muchos esfuerzos. Ya él tiene 2 cursos, ya tiene dos certificados con la Universidad de Sorbonne Maestrías, y, dos y maestrías tiene Salamanca Manuel. a través de la Fundación Global. Global, así mismo. Sí, interesante. Yo la vi y la leí, es muy, muy buena, muy completa. Digo, mira, Manuel, yo no le dije que le iba a traer a ustedes, ¿no? No, pero, Sí, pero gracias, a los gracias. Pinchos se lo agradezco Se lo muchísimo dejo porque es bueno que la vean. hace una- Es muy bueno, muy bueno. Y además tiene una visión quizás distinta a lo que hasta ahora se ha venido planteando, No, con mayor profundidad, argumentando, lo que porque aquí tiene hay es- una... Tiene una visión complementaria. Es decir, Complementaria, ya tenemos la sentencia de Suprema Corte de Justicia. A mí, El Tribunal Constitucional puede enriquecer la situación, sí. Don Pincho, fortalecerla. Sí. hay una parte que me gustaría que usted aquí me abundara un poco más cuando él habla de que es una ley pétrea. El artículo 216 es del que... No, el problema es, fíjate cuál es el problema, Lindsay. La misión esencial del Tribunal Constitucional es la vigilancia, protección y defensa de la Constitución. Sí, Ese es tu trabajo. sí. Esa es así tu tarea. Entonces, cuando ella habla de su democracia interna, los partidos políticos, está confinando a lo interno la cuestión de la selección de sus candidatos. Sí. El Tribunal Constitucional, toda ley y disposición que atente contra ese carácter confinado, cerrado, que la Constitución tiene facultad para rechazarlo, declararlo inconstitucional. Ahora, alguien me podría decir, sí, pero así como puede declararlo inconstitucional, lo puede declarar válido. Pero entraría el Tribunal Constitucional en la violación de la Constitución. Lo que podría ser prudente es que el Tribunal Constitucional señalara, bueno, si se quiere hacer así, modifiquen la Constitución. Eso es lo que... Y si quieren hacerlo, la Constitución le ofrece elementos. 3 niveles de referéndum. Sométanlo al país el referéndum. Pero tú sabes cuál es la situación. Ustedes hablaban de Quirinito, de Catalina. Que en este caso yo quiero que... Pero ustedes creen que las cosas son así nada más. La ley de referéndum, la Constitución de la República manda desde el 2010 a dictarla. Es una ley que viene a ser un reglamento de la Constitución. En los 5 años subsiguientes, estamos en el 2017, 2 más después del vencimiento. La Junta Central Electoral llevó al Senado el proyecto. Yo tengo en mi oficina, recibiéndolo, la foto y el reporte de prensa. Claro que sí. Cuando mando a procurar al Congreso, no aparece.
¿Cómo así? Ajá. Bueno, pero nosotros lo hemos Entonces lo ustedes, dijimos y hablamos estaban, del tema aquí. ustedes cuando- estaban incendiando la pradera esta mañana con Quirinito. Digo, pero miren cuál nivel está el problema. Eso no puede ser. Vino la crisis Sí. y entre las cosas que aducían era no hay ley de referéndum. Pero ¿y cómo va a haberla si ustedes la escondieron? ¿Cómo va a haberla si ustedes no han respetado el mandato constitucional que había que hacerla dentro de los 5 años? Entonces todo lo que surja, porque es su conveniencia, se va a ilegitimar. Se lo dije 1.000.000 de veces. Sí. Y cuando el poder se ilegitima, todo lo que ocurra de ahí en adelante es desastroso. Lo único que fortalece es la legitimación. Si ese referéndum se hubiese acordado, se hubiese producido y cosas, la situación nacional podría ser diferente Totalmente. en muchos aspectos. Sí. Pero todo quedó. Mira por dónde vamos. Ahora es que, no, porque lo que ocurre es que entonces Leonel se lleva una parte del partido y entonces él tiene gente fuera del partido porque él está haciendo visitas sorpresa y él necesita mandar, buscar gente de esa porque el partido no sería enterado. No, pues eso no puede ser. Ahora, don Vincho, Son mi cuestiones gran nacionales, pregunta, institucionales. usted es un hombre que conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado, como dicen en buen dominicano. Su experiencia le ha dado esa facilidad. En aviación se dice horas de vuelo. Horas de vuelo, usted tiene sus horas de vuelo, aunque se conserva muy bien, don Vincho. Mire, doctor, yo me he preguntado en varias oportunidades qué busca el presidente de la República, Danilo Medina, por qué él insiste en primarias abiertas cuando tiene toda una sociedad en contra. ¿Por qué la insistencia? O sea, ¿cuál es la interpretación que usted le da a esa insistencia? Porque tiene que tener algún fondo político importante para su gestión o la que viene, no sé. Esa es la impresión primera que se Sí. tiene. Yo tengo una impresión todavía más reservada. Ajá. ¿Cuál es? El injerto. El injerto quiere la asamblea abierta porque hay que darle voto al falso dominicano. Winnet. Son cientos de miles de Winnet. Sí, eso. Y Eso entonces vamos a significa decir, que hay un compromiso de parte del presidente con el con esos presidente es injertos. posible que ellos, auspiciando una corriente de ese tipo, el presidente se acoja porque puede convenirle. Aparentemente le conviene. Yo entiendo que es desastroso. Que quien ha debido dirigir, no, eso no puede ser. Ha sido el presidente. Pero él se acoge. Ahora, ¿quién está en el fondo del interés de eso? Parizón, la teoría de Parizón. Pero ¿no vieron ustedes reportajes de televisión de 5 provincias del suroeste, que el 90% está ocupado por extranjeros y el 90% de ese 90% tiene cédula dominicana? Sí, esa es una Entonces situación ustedes van terrible a que- ver un congreso. Ah, mira qué bien, Juan Martínez, Pedro Castro, Luis qué sé yo quién, no, son haitianos. Y eso es lo que andamos buscando. Doctor, usted hablaba hace un momento de que hace 2 años se debió de haber aprobado la ley de Sí, referéndum. Y yo digo, si esa ley de referéndum se hubiese votado inmediatamente después de la reforma constitucional, ¿hubiese sido posible esa reforma, reforma acelerada para ya no había permitir la tiempo. reelección? Nosotros sabíamos que no había tiempo. Porque el gobierno hizo una reforma constitucional en referimiento. ¿Sabes lo que es el referimiento? Claro. El referimiento, Lindsay, es un procedimiento acelerado en el orden civil que se tiene. Tú puedes conseguir una decisión de un juez en su propio domicilio. Sí. Si hay urgencia y si hay Ajá, peligro. ajá. Y la reforma constitucional aquí se hizo de día a día. Sí, tal día. eso se frió de una el vez, miércoles para el friendo jueves. comiendo, Bueno, sí, yo sí, digo sí. que fue una En una reforma. semana se Fue dada en referimiento. Sí. Es una buena Nosotros, Ah, nosotros cuando intentamos el recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue una pena que fallara en la forma que lo hizo, le decíamos y sostenemos
que sabíamos que era conflictivo porque el Tribunal Constitucional no podía anular la Asamblea, porque eso era casi una revolución, un golpe de Estado. Pero sí podía dictar un fallo de principio. Y en virtud del artículo 184, como sus decisiones son mandatorias, decirle al propio Poder Legislativo, tiene que dictar la ley de referimiento, ordenarla. No lo hizo. En cambio, los votos disidentes, que fueron 3 brillantes, sí lo planteaban. El fallo de principio, hacia futuro. Porque el otro era un conflicto político que podía resultar explosivo y peligroso. Nosotros lo sabíamos y lo dijimos incluso. Sí. Pero que esta experiencia sirva para organizar el futuro. No lo hicieron. Dejaron abierto el asunto. Mira por dónde vamos. Entonces, con la Constitución ocurre que en la medida que la van violando, la prostituyen totalmente. Sí. Bueno, usted lo advirtió, doctor, no tiene. Y lo advirtió muchas veces aquí el doctor Juárez Castillo también. O sea, después que usted la viola la primera vez, violarla la segunda, eso es una ya es un paseo. Ya está violada. Eso es un paseo, ya está violada y seguirla violando. Mándenla por un prostíbulo, ya que eso no tiene sentido. Doctor, usted ha calificado esta pretendida acción del gobierno dominicano como una locura. El propiciar primarias abiertas, o sea, utilizando el padrón de la Junta Central Electoral. Es el ataque más severo que se le puede hacer a la frontera jurídica de la nacionalidad. Es horrible. Es como, ¿qué significaría para el sistema de partido eso, doctor? Lo va dejando sin efecto porque hay que pensar que en ese carnaval va a participar el narcotráfico. Eso es verdad. ¿Cómo ustedes piensan que el narcotráfico internacional va a dejar de participar en las elecciones dominicanas? Van a sacar sus alcaldes, sus diputados, sus senadores y tienen los recursos. Eso lo de menos. Entonces van a una población que tiene dificultades, que la reclutan incluso para el voto presidencial y los votos de cosas. Ahora es en asamblea, ahora es para la elección de los candidatos. Y ellos mismos, ¿quién tiene la caja de música más grande? ¿Quién tiene más cerveza? ¿Quién tiene más dólares? ¿Quién tiene esto? Ah, bueno, por ser el candidato. Eso mata a los partidos, porque todo el idealismo y todos los estudios y toda la consagración de los jóvenes especialmente se decepciona. ¿Para qué voy yo a esforzarme, yo que soy joven, en formarme como líder, si viene un sujeto deportado, que cumplió condena y no se puede hablar en el tribunal de los antecedentes y resulta electo? Y para eso tengo el dinero. Ahora, que el partido no me dé los votos, no, yo lo traigo de fuera, no te apures. Se construye. Yo te lo traigo, ay no. Y entonces por alguna razón un candidato resulta un tanto incómodo en cualquier plano a un partido y dice, mándale 2 o 3 mil gente de esas, saquen a fulano, eliminen a fulano y pongan a fulano. Eso que decía la Suprema Corte de Justicia. Es una forma de prostituir el proceso y el partido queda. ¿Cuál es el aliciente de trabajar? Debilita las instituciones. Ah, sí, totalmente. La socava es un ataque. Doctor, pero usted no cree que, No por ejemplo, esa salida salomónica del comité político del PLD no fue más que eso? ¿Usted cree que eso tenga algún tipo de...? No tiene nada de... Ojalá hubiera tenido la sabiduría de Salomón. Ajá. No tiene nada de salomónica. No era para no partir el muchachito. No, eso fue una torpeza inmensa, una cosa que da... Por eso te digo que siento pena. Sí. Porque no me agrada. No crea que estoy feliz, ¿no? No. Me duele. Pero usted que fue aliado del PLD, entonces, ¿cómo usted evalúa las acciones del PLD en los últimos años? Yo tengo correspondencia. Yo tengo la ventaja de que tengo correspondencia. Yo tengo un expediente advirtiéndola, exigiendo. Carta que le envió tanto a Danilo como a Leonel. Una de texto único. Para que uno no dijera, a fulano le dijo esto, a mí me dijo, señor, los dos, fulano es tal y fulano es tal, eres esto. Yo entiendo esto, yo creo esto, están descuidando esto, atiendan esto. Ah, bueno, sigan ahí. ¿Y el país? Mira por dónde vamos. Y de ellos hay muchos embullados que creen que no pasa nada.
mi experiencia indica que todo eso termina mal. Mal, porque la ilegitimación de los poderes, el trato mismo, la falta de transparencia, todo este desorden, eso que Lindsay decía, que conversaba con amigos y le decían su ira. Eso se va generalizando. Doctor, pero en este caso, con el tema de la ley de partidos, hay una pesadumbre en la sociedad dominicana, a tal nivel que con este tema no se ha relajado a través de las redes, como se acostumbra a hacer aquí en República Dominicana, usando memes, bromeando, ridiculizando posiciones de un político u otro. Tiene ¿Qué lectura usted le da a eso, doctor? Para las redes resulta problemático que tiene un entramado técnico. Sí. Entonces es más difícil manejar la técnica de esto. Pero la causa esencial o el propósito más siniestro de todo es la incorporación del extranjero falsificado como dominicano a la posibilidad de incorporarse a la voluntad popular ya en la fase de asamblea, sí, en la selección de candidatos o en el desecho de candidatos, porque se van a meter cuartos para derrotar y para hacer ganar candidatos. También. Conforme a ese método. Pero también se rompe con la Constitución, o sea, una vez más se viola. Recuérdate que la Constitución está bajo ataque. Sí. Bajo ataque. El peor de los ataques es el desprecio. La falta de conciencia de lo que significa como carta magna, como algo sustantivo, que es el guía de todo, que no se puede pasar sobre eso. Sin embargo, doctor, ahí es donde ahí mi pregunta, el peligro, porque yo estoy viendo, yo no sé, pero yo lo veo y me preocupa realmente que la sociedad haya perdido la esperanza. Es cuando un pueblo pierde la esperanza, ¿a qué se aboca esa sociedad? Porque perfectamente la Constitución parece ser que es un pedazo de papel que se puede violar cada vez que se quiera, pero ¿cuáles son las consecuencias y en lo que puede derivar esas violaciones constantes y una población que se va tornando cada vez más desesperanzada? Lindsay, yo he contado en televisión la madrugada, al amanecer del 25 de septiembre. Ustedes no habían nacido. La mañana, sí, como una hermana mía ya desaparecida, la pobre, entendía que no iba a pasar nada, que habían sustituido un gobierno y que personalidades importantes habían concurrido a firmar un acta notarial dándole paso al nuevo gobierno. Sí. Entonces yo le dije, tú verás, hermana, lo que eso va a significar como un conflicto, la sangre que se va a derramar con eso. Tú no estás viendo ninguna manifestación contraria, y era verdad. Tú salías por la ciudad. Todo normal, aparentaba todo normal. 18 meses después, guerra civil, intervención extranjera, un infierno. No se puede, sangre derramada. No se puede abusar de los pueblos, que tienen siempre su médula de respuesta, tienen siempre sus reacciones profundas. ¿Cuándo se produzcan? Nadie puede anticipar cuándo. Son circunstancias que se presentan a veces en forma inopinada. Sí. Nadie puede prever cómo va. Por eso es que no se puede jugar con los principios. El principio no, y la normativa, bueno, no, la norma indica esto, eso no se puede. Eso organiza mucho. Pero lo otro, no te apures, no te apures, que no te apures. La juez de San Francisco, bueno, a mí me lo trajeron, pero a mí fue el procurador que me dijo. Fue el Ministerio Público. El Ministerio Público. Y cuando se habla de Ministerio Público, ¿y tú crees que ella quiso decir que era el Ministerio Público? No, el procurador. Usted lo interpretó inmediatamente. ¿Y tú crees que ella quiso decir que era el procurador de corte, que fue el que está suspendido? No, el jefe del jefe. Ella lo que quiso decir fue el poder que lo pidió. Que fue la gran desgracia del Código Criminal anterior al Código Procesal Penal, que tenía el juez de instrucción como un funcionario importantísimo. Lo malograron
el poder político a través de los fiscales, que eran los que representaban la voluntad política del poder. El juez de instrucción desapareció al grado que las decisiones de las providencias las hacían las muchachas, las secretarias. No creas tú que vamos lejos de eso. Esa muchacha, esa señora que digo, yo no la conozco, he oído noticias muy, muy agradables de que es una persona seria, es lo que se me ha dicho. Bueno, yo lo pedí porque el Ministerio Público me lo pidió. Eso quiere decir... Y me trajeron documentos. Bueno, y me llevaron documentos, pero evidentemente no se podía llegar a ese grado de conjura si no había un trasfondo de apoyo del poder político. Ahora, ¿por qué se hace más fuerte la presunción? Por el vínculo de sangre que parece existir entre ese señor y un hombre que fue pieza del Estado. Un hombre que ha ido a televisión y los que le reclutan han dicho junto a él, ustedes son poder porque nosotros lo pusimos ahí. Sí, lo han dicho repetidas veces. Es decir, ustedes nos usaron a nosotros para descalabrar a un candidato y por eso son poder. Entonces una gente que le devuelven bienes, cosas de esas. ¿Por qué no pensar que entre su exigencia estuviera la liberación de su sobrino? Eso es parte del acuerdo, como han dicho algunos abogados por ahí, se interpreta como tal. Estamos mal. Todo eso es... Doctor, pero a la luz de todo esto, ¿cómo entonces usted evalúa la situación de la justicia y del Ministerio Público? No solo por este caso de Quirinito, sino por toda una estela de hechos que se han venido sucediendo uno detrás de otro. Yo he sostenido, desde mucho tiempo, yo lo he sostenido, que era necesario crear la Jurisdicción Nacional Especial para conocer de los crímenes de lesa humanidad, la droga incluida, el narcotráfico. Sí. No estoy hablando de consumo, que eso es epidemia y desgracia, el crimen. La idea es que si se estuviera conociendo en una jurisdicción nacional especial, como ese que podemos explicar porque los tenemos sobreprotegidos, el resto del aparato judicial estaría menos al alcance de todo el proceso de compra y de deshonor y de descrédito que impone la impunidad del otro. Tú te pones a ver cuáles son los procesos de drogas grandes que hay aquí. ¿Cuáles? No. ¿Cuáles son los capos que hay aquí? Eso pasó de moda. No está Severino. La propia Miriam, esa magistrada tremenda que hay ahí. Esa muchacha dio sentencias tremendas sobre capos. Sí. De capos nacionales e internacionales. Eso desapareció. Porque el código favorece enormemente para todo. Ustedes no recuerdan un caso de una droga del sur en que un juez que estaban revisando una medida confundió 10 años con 10 meses. Sí, claro. Bueno, esa miopía, eso lo permite lo otro. Bueno, porque, pero también el expediente de la Procuraduría confundió 100 millones con 1 millón. Pero no fue que lo confundió en número y en letra, no, sino que usó el argumento. Que ya no era, si usaste el argumento, en letra. En letra usted vuelve y lo pone. Ese problema de las pruebas, la magistrada Germán Brito hizo una advertencia fabulosa. Ella le hizo un gran servicio al país. Ella está muy, muy avanzada, es una persona que maneja mucho la técnica, ella sabe lo que es la corriente que se está abriendo paso a escala mundial, especialmente en Sudamérica, que fue Argentina la fuente donde se bebió más para la normativa procesal penal de la prueba dinámica, el juez actuando, no el testigo, el tercero imparcial, no el testigo de piedra, que es en realidad que le pasan todas las mentiras entre la tribuna y nadie la ve. Y él no puede, y si tiene una intervención es muy mínima. Las pruebas están llegando de Brasil, pero son pruebas transportadas.
Y las pruebas transportadas de una jurisdicción a otra tienen el inconveniente de que no se les reconoce mayor legitimidad ni potencia, sino han sido debatidas por la persona contra la cual se esgrime en la jurisdicción anterior. Ajá. Es decir, dice fulano en tal parte que él entiende que fue así, que sí yo qué, bueno, Sí, pero tráiganme a fulano. Ujú, Yo lo quiero interrogar. claro. A mí no me llamaron de allá para preguntármelo. O ya lo hacen también por teleconferencia. Entonces, no, y la idea es que el interrogatorio de abogado, Ujú. que es vital para el debido proceso y el derecho de defensa. Entonces tiene esa debilidad que la juez la hizo notar. Sí. Atiendan eso, que no fortalezcan las pruebas. Pero hay ahí una serie de malicias, como tú bien dices. Ustedes quieren una cosa más escandalosa que el muelle. El muelle recrecido a 708 millones de dólares extras. Extras. Usted se Que no refiere se, a Punta sabe, Catalina. que no se sabía de su existencia. Sí. Bueno, y lo está exigiendo Que nuevamente tuvo que venir un terremoto en Brasil para que eso se pudiera conocer. Ahora, ¿qué van a hacer? Fíjense la malicia. Odebrecht va a recurrir en un arbitraje porque el Estado dijo que no daba ni un peso más. Sí. Los árbitros van a decir, sí, usted hizo la obra, es verdad, pero era una obra llave en mano. No, pero la muestra tiene que hacerla. De cómo ese muelle se encareció más alto, más grande, más... Sí. Pero el fallo del arbitraje va a ser parecido al de Fomper. Fomper recurrió y allá se celebró una boda entre Fomper y que recurrió fueron las generadoras eléctricas. Celebraron las bodas de oro, Sí. de esa relación idílica que había entre ellos. Te doy estos 30 millones, te debo casi 300. Pero Confórmate con obtengo una decisión de árbitro que me dice que ya no son reclamables los cánones que servían de base a la querella, previo desistimiento del Estado. Te desisto aquí como Estado para que tu instancia ya en el arbitraje pase. Y una vez se consagre eso, si hay un llamado de la Exchange Commission por prácticas corruptas de compañías que cotizan en bolsa, a la Exchange Commission le decimos, mire, los árbitros, miren lo que dice la gente que se creyó contra nosotros, estamos casados Ahora, y somos felices. Doctor, ¿a dónde va a parar ese caso de Odebrecht? Porque lo primero que hizo el Ministerio Público fue sacar a Punta Catalina. Lo dejó fuera del expediente. Es una locura porque ahí es que está el grueso. Y ahí es donde está la mayor cantidad de recursos que dice Odebrecht se le dieron en soborno. O sea, los sobornos vinieron luego del año 2000, justamente luego del año 2013. La parte gruesa fue la construcción. Bueno, recuerden ustedes que el propio presidente exigió una rebaja de 300 millones después de la licitación. Sí. Incluso amenazó con no firmar el contrato. Si tú ganas una licitación y yo te digo, Lizzy, rebaja 300 millones, pero doctor, yo me la gané. No. Bueno, vamos a rebajar hasta 100. Eso no es serio. Y ahora ocurre que aparece, no, es que usted me debe 708 más. 700. Pero usted sabe que ya se habían pagado como esas adendas, esas cosas. 600 millones, porque hubo 300 millones por un lado y después 300 millones más, y entonces ahora aparecen 700 millones más que ellos quieren. O sea, un barril sin fondo. Un barril sin fondo. Pero lo que yo pregunto, doctor, ¿a dónde usted entiende, va a derivar todo eso? Nadie puede en cuanto a justicia se refiere, porque Punta Catalina es un barril sin fondo que yo no sé cómo se va a terminar. Nadie lo puede predecir. Ahora mismo, la semana pasada, Estados Unidos proveyó del seno profundo de un ordenador de Odebrecht que tiene Estados Unidos las pruebas contra Alan García y 3 de sus ministros.
Imagínese usted. Entonces uno no sabe dónde están las pruebas residiendo. Suiza las entregó, las tiene Estados Unidos y Brasil. ¿Qué puede surgir de allí? Por ejemplo, uno de los objetivos que hay es la liquidación de Lula. Sí, Evitar a Lula todo trance, que si se postula es presidente. claro que sí. Claro, Entonces, así si es necesario sacar algo de Lula del seno de Odebrecht, que él estuvo 2 veces aquí, que fue el primero que habló de la reelección, Sí. que fue uno de Que ellos, Danilo fue allá también. que uno de ellos dijo que era quien le había presentado a Joao Santana. Sí. Óyeme, entonces nadie puede predecir a dónde pueda llegar, porque tiene raíces internacionales. Doctor, Y fíjate que es un asunto grave, muy grave, porque ya hay 2 querellas contra el presidente de la República. 2 querellas. Contra Danilo Medina. De organizaciones no gubernamentales a la cabeza Participación Ciudadana. Así mismo es. No le dice algo eso. Pero querella pesada, redactada con mucho plomo, no querella cualquiera. ¿Y esto por qué? Eso se llama la soga rastro. Ellos tienen otros objetivos, otros intereses. Sí, es muy compleja la situación. Doctor, antes de irnos, en los minutos que nos quedan, yo quisiera una visión suya de la geopolítica, Donald Trump, Putin, Venezuela, ahora Raúl Castro que está muy enfermo. Esta geopolítica a que el mundo se expone en este momento, ¿cuál es su visión? La situación es delicadísima en la región. Corea. Y yo creo, bueno, ya Corea es el mundo. Corea es peligroso porque el hecho de tener una bomba de hidrógeno ya, acercar un buque mercante con una bomba de ese tipo a cualquier puerto importante de Estados Unidos es más fácil que tirar un misil. Y Estados Unidos lo sabe. Y la gente que está manejando ese expediente es muy versada. Esos oficiales que están en la asesoría y sirviéndole al presidente Trump no son oficiales, no son guardias de línea, son gente muy preparada. Ese Mattis es un intelectual, un súper intelectual, historiador. El otro Kelly tiene un conocimiento de la región. Que estuvo aquí varias veces. Inmenso. Para nosotros la situación, paradójicamente, resulta muy favorable, porque las mismas posiciones que Trump tiene sobre su conflicto las tenemos nosotros, Claro. partiendo del muro. Necesitamos un muro para organizar, no para separar, para organizar el comercio, el paso, etcétera, normalizar eso. El general Kelly en Bahamas llegó a decir que era injusto e inaguantable un tipo de inmigración como el que le imponían a República Dominicana, siendo el comandante del Comando Sur. Sí. Y que el 30% del presupuesto de salud se consumía en ellos. Es decir, son gente que tienen un criterio diametralmente diferente al grupo Clinton y al grupo demócrata. A nosotros nos convendría, siempre que aquí hubiera quien lo reclamara. Pero aquí está el injerto, que todavía tiene todas sus relaciones por debajo, el Departamento de Estado. Ahora, en el último informe estratégico, que no fue un informe, programa estratégico, que dio a publicidad el Departamento de Estado, yo lo he estado comentando en la respuesta. Y digo, esto no lo redactaron diplomáticos, esto es redacción militar. El leitmotiv de ese informe es terrorismo. Sí. Dice, hay grupos pequeños pero muy potentes y peligrosos que no podemos dejar que se establezcan en el Caribe, que están ejerciendo presiones migratorias ilegales. ¿Cuáles? Haití, porque las islas no van. Las islas británicas van hacia Inglaterra más bien. Sí. Y Francia. Eso lo redactaron. O por lo menos lo ajustaron los Kelly y los grupos que están en el poder. El embajador que había de Obama y el encargado de la embajada que Trump manda. ¿Cuáles son las posiciones?
El de Trump va al Museo de las Hermanas Mirabal y al Monumento de la Restauración. Y se declara asombrado del apego de los dominicanos por su independencia. El otro lo que amenazaba era con quitar visas a funcionarios y todo el que no estuviera de acuerdo con sus agendas. Hay cambios importantes, claro, del enigma de Venezuela, que es ya palabra mayor. Yo estoy en la pregunta, en mi blog. Estoy ahora publicando artículos que yo publiqué en el 2 sobre Chávez y Venezuela. El de mañana es la segunda entrega de eso. Se titula Ampara, Señora, Venezuela. Wow. Artículo de hace 15 años con cosas que yo he planteado en la actualidad. Eso se llama coherencia. Sí, don Vincho, gracias. Bueno, Alexander, y cerrando ahí, yo quería un poco la evaluación de don Vincho respecto al bloque opositor, su posición firme, pero toda una representación de la sociedad, en fin, participación ciudadana, Junta Central Electoral y hasta el TCE pronunciarse en advertencias, en sustentaciones jurídicas muy poderosas respecto al tema ley de partidos. Pero, doctor... Sí, pero está bien. En esos casos no se recusan los esfuerzos. Todo el que acuda con un esfuerzo serio tiene que ser respetado y admitido como válido. Yo no tengo una manía de excluir, no. ¿Usted está de acuerdo con esto? Correcto, venga, aporte. Sí. Falta que le hace a la República eso. Claro. Gracias al doctor Marino Vinicio Castillo, excelente. A ustedes. Bueno, ha sido una conversación como siempre. No, y le comuniqué documentos. Y además tenemos aquí un documento interesantísimo, saludar a Manuel, que además él Manuel empezó María. haciendo un trabajo interesante en los medios de comunicación y no le tiene miedo a las cámaras, se sabe expresar muy bien, sabe plantear sus ideas con mucha claridad. Estoy y es feliz. lo importante. Y además tiene sangre, tiene venas políticas. Estoy feliz. Un amigo me dijo, oyéndolo hablar en estos días, porque no solo es Manuel, está Marino Vinicio. Sí, Vinicio. Y está la nena Natalia, que yo le llamo la Margarita nuestra. Sí. Margarita Tavares. Ajá. Porque esa es la que discierne, esa piensa finísimo. Oh. Yo estoy encantado porque me decía un amigo, bueno, va a haber Vincho para rato. Va a haber Vincho para rato. Yo estoy segura de eso. Bueno, pues gracias. Saludos a doña Sogela, que sé que nos está mirando. Juárez, a Vinicito, a Sogelita también, que está ahí. Y ni hablar de Manuel, que es uno de los más grandes admiradores de su abuelo. Que siempre está con nosotros Pelegrín, aquí. claro que sí, Pelegrín Castillo también, que tiene pendiente una visita a este programa. Señores, a ustedes también, gracias. Y gracias a doña Ani por felicitarme temprano, fue la primera que me felicitó la en el día de felicitación hoy. que está de cumpleaños. Estoy de cumpleaños, don Vincho. No, Así que mire qué regalo bien. me dio don Vincho en el día de hoy. Qué bien. Yo tener el honor de conversar con Alexander a mi lado, con el doctor Marino Vinicio Castillo. Pasen ustedes, feliz día. Yo procuraré hacer lo mismo y mañana tempranito con todos ustedes. Gracias. Ay,